respetado doctor Iván Cepeda, lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Yo saludo a todas las autoridades presentes, no me detengo en una por cuestiones de tiempo. Saludo a las víctimas de esta gigantesca operación de inteligencia ilegal, periodistas, compañeros sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, en fin, más de 130, bueno, se nos dice 130, pero al parecer son muchísimos más, pueden llegar incluso a 300 o más personas las que han sido sometidas en este episodio en Colombia, un país en el cual es común que la inteligencia del Estado sirva para perseguir opositores, que lo que hace es mostrar que no hay realmente garantías democráticas en nuestras estatales, es perfectamente normal y lícito. Yo me voy a referir aquí a algunos de los aspectos de este asunto en términos de controvertir ideas que se han presentado a la opinión pública sobre el mismo. La primera cuestión que quiero señalar es que si bien este episodio, este aparato criminal en el ejército, que tiene dimensiones muy importantes, se remonta a otras operaciones recientes, la operación Andrómeda, que era una operación dirigida contra el proceso de paz, hay que decirlo claramente, la extinción de la sala gris, una sala que había en la fiscalía y que tuvo que ser cerrada, las operaciones desde el Comando General del Ejército, pues el antecedente más grave, creo yo, y que no se le ha dicho, ministro de la Defensa al país con toda claridad, es el de la Operación Bastón. La operación que a partir de el ingreso de Colombia a la OTAN, como se sabe ya, y es una operación de contrainteligencia que puso al desnudo una realidad macabra, y es que en el ejército ha habido un entramado de corrupción de más de 300 oficiales que pudieron ser detectados como personas con vínculos con organizaciones criminales como el Clan del Golfo, como la Oficina de Envigado y con políticos, hay que decirlo, políticos del entre ellas operaciones de inteligencia ilegal. Así que aquí la operación Bastón debe explicársenos, ministro. Se nos debe decir dónde está el informe de esta operación que se realizó durante varios años y cuyo informe se nos ha informado es de más de 5.000 páginas con relación a todos estos hechos de los cuales estoy hablando. Esa operación fue suspendida y fue reemplazada por un aparato que es el aparato que estamos hoy aquí debatiendo. En vez de seguir por la línea de la contrainteligencia para desenmascarar este entramado de corrupción, lo que se hizo fue utilizar la inteligencia del Ejército Nacional, no solamente para atacar a los opositores políticos, sino también, por supuesto, el proceso de paz y acabar con los resultados que había presentado esta operación. Así que una explicación que se nos tiene que dar es por qué se acabó con la operación Bastón y se la reemplazó por esta operación de inteligencia que alegremente ahora se nos presenta como una operación de perfilamientos y como una operación simplemente en la que habría como una especie de dos bandos enfrentados en el Ejército Nacional. No, ningún enfrentamiento de dos bandos. Aquí lo que ha habido es una actuación de oficiales honestos, dignos, contra un sector que es profundamente corrupto. Y yo quiero mencionar algunos de los oficiales, porque aquí de lo que se trata es precisamente de eso, de mostrar a quienes pueden estar involucrados en esto por efecto de la valiente investigación que emprendieron los periodistas de la revista Semana y frente a los cuales ya hay investigaciones algunas, pero que todavía no se ha mostrado la verdadera función que cumplieron. Por ejemplo, el general Eduardo Quirós, que tuvo que salir del ejército a raíz de esta situación que se está denunciando. El general
Gonzalo García Luna, que hace parte de los llamados hombres bomba, que un alto mando decía que existen en el ejército y que son personas que han estado, oficiales que han estado vinculados a la gran mayoría de escándalos que se han producido en torno a la inteligencia militar. El general García Luna estuvo en la inteligencia desde la época del DAS, cuando se perpetraron operaciones muy similares a estas bajo los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe. El general Adelmo Fajardo, quien aparece en una de las investigaciones de semana y está investigado en la Corte por desviar recursos para gastos de carácter personal. El general Jorge Horacio Romero, quien le vendía en la 4ª Brigada salvoconductos, según lo dice Semana, para armas a integrantes de la oficina de Envigado. El general Juan Pablo Rodríguez, que estuvo involucrado en la operación del Comando General de las Fuerzas Militares y quien estaba interesado en espiar al defensor de derechos humanos José Miguel Vivanco por sus denuncias como director de Human Rights Watch para las Américas en torno a falsos positivos en los que eventualmente habría estado comprometido este general. El general Diego Luis Villegas, quien en una reunión en la 30ª Brigada del Ejército dijo alegremente también que si había la necesidad de sicariar, utilizo las palabras del general, pues habría que sicariar, y que ya se estaba en conversaciones con el grupo de los Pelusos para contrarrestar la acción del ELN, o el general Jorge Humberto Jerez, quien aparece también en reuniones públicas con el narcotraficante o testaferro de narcotraficantes José Guillermo Hernández, alias El Ñeñe, quien también, como se sabe, hace parte de un gran escándalo que involucra al propio presidente de la República. El general Mauricio Moreno, quien tiene varias denuncias de sus propios subalternos, participado en una operación para silenciarlos. Y en especial el general Nicasio Martínez, por supuesto, quien era director de la Inspección General del Ejército y quien después llegó a ser comandante y acabó, por supuesto, con toda esta operación de contrainteligencia y la reemplazó por esta operación que estamos ahora aquí discutiendo y debatiendo, en la que cientos de personas habrían sido objeto de operaciones ilegales. No eran operaciones de ninguna manera de perfilamiento. Esto no es realmente lo que estaba sucediendo. Eran verdaderas operaciones de inteligencia. Por ejemplo, el caso del secretario general de la presidencia, Jorge Mario Eastman. Ahora se nos quiere decir aquí que era el doctor Eastman investigado por este aparato porque supuestamente vendría de una gente que estaba desligado, por ejemplo, del partido de gobierno. No, el doctor Jorge Mario Eastman fue objeto de este tipo de inteligencia criminal, puesto que estuvo en la revista Semana en marzo del año 2019 y fue informado de estas investigaciones que se estaban haciendo con relación al ejército. Y de ahí fue que precisamente por estar informado sobre las denuncias acerca del intento de revivir los falsos positivos, cuando se desató también una campaña en su contra. Como por ejemplo el coronel Sarmiento, que está trabajando en la oficina del Alto Comisionado para la Paz, que a nuestro modo de ver estaba siendo objeto de esta inteligencia criminal con el objeto de saber hasta dónde iba a llegar el actual gobierno en materia de procesos de paz para precisamente frustrarlos, porque ese, como lo hemos visto, ha sido uno de los grandes objetivos de estas operaciones. Yo no tengo la menor duda que estas operaciones de inteligencia tienen responsables civiles y quiero señalar aquí que en la primera investigación que hizo la revista Semana señaló que las informaciones que se estaban recaudando en esta operación iban a parar al menos a un líder del Centro Democrático, identidad que después
apareció en una información que dio el noticiero Noticias 1, fue señalado el doctor Rafael Nieto Loaiza como el receptor, presunto receptor de estas informaciones. Así que considero que es necesario que esa responsabilidad eventual sea puesta en claridad. O también la doctora María Fernanda Cabal, en la última sesión plenaria del Senado, nos dijo sin ninguna clase de rubor que al periodista de Estados Unidos, el periodista Nicolás Casey, quien fue el que adelantó parte de esta investigación sobre eventuales nuevos falsos positivos al interior del ejército, ella misma se había encargado de hacerle una campaña en redes sociales, campaña que coincide plenamente con la información que dice la revista Semana estaba en una de las carpetas de esta operación macabra. O por ejemplo, el general Leonardo Barrera, que tuvo que ser retirado de las fuerzas militares, puesto que en una cuyo audio ha sido hecho público, el general le recomendaba al coronel Robinson González del Río, que está siendo investigado por falsos positivos, que se organizara e hiciera una mafia, lo cito textualmente, para denunciar a los fiscales que estaban investigando. Bueno, este general, después de que fue retirado del ejército, ha pasado a ser miembro del Centro Democrático y fue candidato en elecciones a gobernador del Valle. Así que estas no son relaciones inventadas por la oposición, son claramente relaciones establecidas en público y sin ningún tipo de rubor, repito. Nosotros, como víctimas de esta operación, creemos que no hay ninguna garantía seria para que haya una investigación a fondo. Yo le pregunto al ministro de Defensa cómo es posible que semejante operación no fuera detectada a tiempo, cómo es posible que no se le informara oportunamente a la opinión pública de la operación Bastón y que solamente aparecen esas explicaciones y algunas muy tímidas reacciones, ministro, frente a todo esto, solamente cuando aparecen las operaciones periodísticas, digo, las investigaciones periodísticas sobre estas operaciones y que se esté produciendo a ojos del país lo que ya ha ocurrido antes, y es que estos oficiales son temporalmente retirados, son cambiados de posición, son encargados de algunas otras funciones administrativas o retirados temporalmente y cuando baja la marea del escándalo vuelven a ser reincorporados a otros mecanismos o aparatos de inteligencia ilegal. Bueno, el hecho de que en la Corte Suprema de Justicia la investigación de este caso la lleve la magistrada Cristina Lombana, que es una compañera de armas de quienes están siendo investigados y que, como supimos este fin de semana por la columna de la periodista María Jimena Duzán, fue a visitar para contarle a los altos mandos en qué iba la investigación en una acción que es totalmente improcedente y que muestra una total falta de independencia judicial, pues nos hace presentir que no va a haber ningún tipo de investigación a fondo nuevamente sobre estos aparatos criminales. Yo anuncio que nosotros, con el senador Bolívar, el senador Antonio Sanguino, el senador Feliciano Valencia, vamos a interponer distintos tipos de acciones jurídicas. Vamos a informar a los congresistas de Estados Unidos en qué se están invirtiendo sus fondos en Colombia. Vamos a denunciar al doctor Rafael Nieto Loaiza por los presuntos delitos de violación ilícita de comunicaciones y concierto para delinquir. Y también vamos a denunciar a los 9 generales que he mencionado y vamos a enviar esta información a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y también haremos una solicitud de auditoría a la Contraloría General de la Nación, perdón, de la República sobre los bienes y el patrimonio de Estado. Yo simplemente termino diciendo que estas operaciones criminales sucesivas, sistemáticas, muestran que en Colombia la democracia desde hace tiempo está en peligro y que si queremos avanzar hacia la consolidación de la paz y la consolidación de la democracia en términos reales, esta tradición de inteligencia criminal debe acabar
para siempre. Gracias, presidente.